meeting is being recorded. Roxana, adelante. Bueno, muy brevemente, mi nombre es Roxana Pei, soy presidenta de Fundación Senda, Centro Nacional de Estudios de Desarrollo Alternativo, Senda, y nos complace mucho darles la bienvenida a esta primera sesión, a este primer encuentro del curso de Senda 2025, Introducción a la Economía Política Clásica. Quiero comentarles, ya el equipo de este curso dará más detalles, pero quisiera partir comentándoles que este es un curso de larga historia. Se dictó por primera vez el año 1984 con ocasión de la inauguración del ICAL, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en esa época inauguralmente dirigido y creado por Miguel Launer. Miguel Launer actualmente es integrante del directorio de Senda, también es probable que nos acompañe en alguna sesión. Entonces, desde 1984, este curso, Introducción a la Economía Política Clásica, se ha dictado en distintas versiones, ¿cierto? En distintas ocasiones. Ha pasado mucha gente por este curso. eh, Versiones muy recientes han sido en la sede de Senda, con la presencia de Alejandro Yáñez, eh, que es autor de un libro manual que va a ser usado en esta versión 2025 también. Nos ha acompañado Osvaldo Fernández en algunas ocasiones, Galo Eidelstein también en su versión original, inaugural, en fin. Y desde luego nuestro querido fundador Hugo Facio Rigazzi, quien falleció este año. El año pasado, el año 2024, se hizo una versión del curso online, igualmente a esta, y contábamos todavía con la presencia de Hugo Facio, quien, bueno, ya les digo, falleció recientemente. Entonces, eh, a modo de saludo, ¿cierto? Les damos la bienvenida a nombre del directorio Senda y los dejamos. Esta es una sesión introductoria, ya vamos a tener una sesión inaugural con más, digamos, ya entrando en materia, pero los dejamos entonces con el equipo de este curso 2025 que conduce Manuel Riesco, aquí presente, ¿cierto? Y también Gonzalo Gutiérrez. Bueno, Manuel Riesco es vicepresidente de Senda, fundador de Senda. Gonzalo Gutiérrez, un doctor en física que nos acompaña, ¿cierto? Y Gonzalo Gutiérrez tiene una larga experiencia, ha sido vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile, presidente de la SECHEN, ha sido integrante de la Comisión Presidencial del Litio, etcétera. Una vasta trayectoria, ya se presentará él en persona. También nos acompaña Sergio Hijos, que está aquí con nosotros, un dirigente del sur de Chile, ¿cierto? Dirigente sindical y tiene una cercanía con Senda de una larga historia. Muy bienvenido, Sergio Hijos, a este curso como parte del equipo. También nos acompaña Daniel Andrade, que está presente aquí también. Daniel Andrade es ingeniero, ha sido presidente de la FET. También tenemos una larga historia de cercanía de Senda con Daniel Andrade. Hemos escrito algunos artículos juntos, ¿cierto?, sobre la deuda estudiantil. Quiero decir que es la primera persona que propuso la necesidad de condonación de deudas estudiantiles, que está tal vez, no sabemos todavía,
posiblemente se concrete esa propuesta de condonación de deudas estudiantiles. Entonces, bueno, bienvenidos a quienes nos acompañan aquí y a quienes van a ver esta sesión después, ¿cierto? Que no han podido entrar hoy día, va a quedar grabada y le dejo la palabra con este saludo de la Fundación Senda a Manuel Riesco. Muchas gracias, querida presidenta de Senda. Muchas gracias por tu presentación al curso y por la dirección y dedicación a esta institución. Eh, Me sumo a la bienvenida a los alumnos que, entre comillas, digamos alumnos, porque los consideramos colegas en el estudio de la economía política a la luz del Capital de Marx, que es lo que hacemos siempre que damos este curso, aprender. Y, y bienvenida también a mis compañeros, queridos compañeros, Sergio Hijos y Daniel Andrade, gracias a quien, como todos los años, em, tenemos el estímulo para continuar dando este curso que con esta sesión cumple 41 años de ser dictado de manera ininterrumpida. Así Ya que entró Gonzalo Gutiérrez. y muy bienvenido también Gonzalo Gutiérrez, que justamente jugó este papel en la edición del año pasado, con un magnífico contingente de estudiantes. Bueno, eh, lo primero que yo quiero hacer es presentar, como hacemos siempre, y para que quede constancia también, eh, nuestros agradecimientos a quienes han hecho posible el que hayamos dictado este curso ininterrumpidamente durante 41 años. En primer lugar, a Galo Edelstein Silver, eh, actual subsecretario de la Defensa Nacional de Chile, cuyo permanente, entusiasta y fraternal estímulo y respaldo a lo largo de toda una vida de trabajo conjunto ha constituido sin duda el soporte más importante de quien les habla en el desarrollo de estas ideas. También a los intelectuales Orlando Caputo, Alejandro Yáñez, José Miguel Arteaga, Hernán Durán y Cristian Facio Coll, cuyos aportes y críticas a esta exposición se han enriquecido con ello y desarrollado en un debate largo, intenso, apasionado y muy divertido. Al economista Pablo Jorquera, joven economista, quien como presidente y actualmente con un alto cargo en el gobierno del presidente Boric, quien como presidente del Centro de Estudiantes eh, la, hizo posible y dio la bienvenida al regreso de Carlos Marx a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y bueno, a todas las alumnas y alumnos de las innumerables versiones de este curso que han tenido la paciencia, a los cuales ustedes se suman, y buen talante de seguir los devaneos, digamos, de estas visiones y lecturas de El Capital de Carlos Marx. Eh, bueno, también algunas instituciones, entre ellas el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz y Cal, a la Escuela de Economía de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, y desde luego al Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Y particularmente mencionamos a dos personas muy importantes en las dos primeras instituciones.
el arquitecto Miguel Launer, que fue el fundador de ICAL y es miembro del directorio de Senda actualmente, y al economista Andrés Varela. Andrés Varela es el fundador de, fallecido, digamos, en el caso, Andrés Varela, es el fundador de Senda, él fue el fundador de Senda, em, digamos, y también de la Escuela de Economía de la Universidad Arces. Es decir, un aporte extraordinario de Andrés Varela, un distinguido ingeniero, ocupó un alto cargo en el gobierno del presidente Allende, estuvo exiliado hasta fines de los años 80 y al regresar hizo todas estas obras. Bueno, y muy especialmente queremos agradecer a Hugo Facio Rigazzi, economista, fallecido el 28 de marzo de este año, ex vicepresidente del Banco Central en el gobierno del presidente Allende y alto dirigente del Partido Comunista de Chile, quien ha sido el respaldo principal de quien les habla a lo largo de su vida política. Bueno, el origen de este curso, como aquí se ha mencionado, se remonta a un grupo de lectura colectiva de El Capital, iniciado conjuntamente por el autor y el ingeniero Galo Edelstein en el apogeo de la violenta crisis que sacudió la economía chilena durante la primera parte de los años 1980. En la primavera del año 1984, en un país estremecido por multitudinarias protestas populares que hacían tambalear la dictadura de Pinochet, dicho seminario se constituyó en la cátedra fundacional del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz de Santiago. En su primera edición reunió casi un centenar de alumnos, incluyendo varios de los flamantes dirigentes de las recién reconformadas federaciones estudiantiles de las universidades católicas de Santiago y de Chile, FECH, todos los cuales, al igual que sus profesores, se inscribieron en el curso con chapa, es decir, con nombres supuestos, para no facilitar la tarea de la policía secreta en la eventualidad que las listas del curso cayeran en sus manos. Los, a su vez, enchapados profesores hacían esfuerzos considerables para lograr mantener el ritmo del curso, ayudados por el clásico manual Comentarios a los tres tomos del Capital de el profesor Rosenberg, puesto que, al igual que sus alumnos, jamás en su vida habían leído esta obra. En esas extraordinarias circunstancias, el curso logró completar 3 versiones en 3 semestres cada una, en cada una de las cuales se leyó completo alguno de los 3 libros que conforman El Capital. En 1985, los profesores del curso, junto a sus colegas de ICAL, Hernán Durán y José Miguel Arteaga, viajaron clandestinamente a la URSS, la Unión Soviética, para iniciar estudios de economía política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de ese país. Allí tuvieron el privilegio de ser alumnos del distinguido profesor Anastasio Mansilla, niño de la guerra, como se denominó a los que emigraron a la Unión Soviética tras la derrota de la República Española y no pudieron ingresar a su país durante la dictadura de Franco. Mansilla era a la sazón el catedrático principal del Capital en la prestigiosa Universidad Lomonosov de Moscú, y le había correspondido el honor de dirigir el legendario seminario de estudio de esta obra, organizado en la Cuba revolucionaria por Che Guevara, a la sazón presidente del Banco Central de ese país, en cuya sala de directorio del Banco Central de Cuba
Anastasio Mansilla se reunía semanalmente con este propósito con el propio Che, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y demás miembros de la dirección del movimiento 26 de julio. Anastasio Mansilla regaló una generosa dedicación al grupo de alumnos chilenos mencionados, estimulándolos a continuar estudios de doctorado bajo su tutela, para lo cual les confeccionó un plan de lecturas y trabajo de tesis que debían completar tras su regreso clandestino a Chile. Ello fue aceptado con entusiasmo por Galo Eidelstein y quien les habla, quien tras regresar a Chile siguieron el plan de estudio diseñado por Mansilla usando el mismo método que habían hecho para estudiar el Capital, es decir, dictar clases sobre los textos que ellos tenían que aprender. Y todas esas clases en plena dictadura, donde se revisaron obras de Lenin, de filósofos clásicos, en fin, contó con un numeroso contingente de estudiantes en la sede del ICAL. Bueno, el trabajo de tesis de este autor, de quien les habla, que en su momento desató una intensa polémica en círculos partidarios del Partido Comunista de Chile, fue publicado por ICAL en 1989 con el título del Desarrollo del capitalismo en Chile bajo Pinochet. Ahora, lamentablemente, el profesor de Anastasio Mansilla, su corazón ya más que sobreexigido por una larga vida intelectual fuera de lo común y varios paquetes de cigarrillos al día, hay que decirlo, no fue capaz de soportar la caída de la Unión Soviética. A partir de los años 80, el curso del Capital se continuó dictando casi todos los años en el Senda y en convenio con la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, fundada por Andrés Varela. El año 2008, en plena crisis subprime, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios, FEN, y la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, de la Universidad de Chile, organizaron el primero de estos cursos en la FEN. Era el momento, como decíamos, más agudo de la crisis mundial iniciada del 2007 y la inscripción de alumnos fue muy alta, a pesar que el curso no formaba parte de la malla, sino que era dictado en virtud de un convenio entre el Centro de Estudiantes de la FEN, la FECH y Senda. El curso llevaba el sugestivo nombre de Los Economistas Prohibidos y contaba entre sus profesores a los economistas Hugo Facio, director de Senda y ex vicepresidente del Banco Central, José K. de Martori, ex ministro de Economía, y Orlando Caputo, ex gerente de Codelco, durante el gobierno de Salvador Allende, además de quien les habla. Significativamente, se inauguró el curso en uno de los auditorios más importantes de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, denominada Minera Escondida, esta sala, porque aparentemente fue construida con una donación de esa compañía minera. Ante una multitud de alumnos que desbordaban la sala y pasillos, y en un ambiente de gran expectación, la figura de, de Pablo Jorquera, presidente del Centro de Estudiantes e impulsor de la iniciativa, introdujo el curso exclamando: "Bienvenido, Karl Marx, de regreso a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile". Efectivamente, tuvieron que transcurrir más de 35 años, 17 de dictadura y 18 de transición a la democracia,
para que las enseñanzas de la economía clásica y particularmente las de Carlos Marx fueran acogidas nuevamente en dicha facultad, la misma donde antes de ser proscritas por la dictadura de Pinochet y sus cómplices economistas neoliberales, iluminaron no pocas de las páginas más importantes del pensamiento desarrollista latinoamericano y su crítica teoría de la dependencia. Ello fue posible en ese momento, lamentablemente no por convicción de las autoridades universitarias, sino porque nuevamente se desató una crisis económica mundial. Si el propio Financial Times de Londres llamaba en ese momento a estudiar a Carlos Marx, ¿cómo es posible que la Facultad de Economía no estudie a este autor? Alegaban los estudiantes que lo exigieron a las autoridades, quienes aceptaron de mala gana. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma universidad, justamente aquella donde nuestro colega Daniel Andrade, aquí presente, fue presidente del centro de alumnos, y también quien les habla, ocupó ese cargo. Bueno, se dictó un curso similar, es decir, inicialmente no incluido en la malla de estudios regular, como curso optativo en el convenio Senda Fetch Centro de Estudiantes, en este caso de ingeniería. Tuvo asimismo una gran acogida y fue la primera vez en la historia de dicha facultad que se dictara allí un curso del capital. El au- Quien les habla puede afirmarlo con conocimiento de causa, puesto que le correspondió ser presidente del centro de estudiantes entre 1969 y 1970 y conoce bien los esfuerzos de sucesivos centros de estudiantes hasta 1973 por introducir las enseñanzas del capital en aquella facultad de la Universidad de Chile, sin poder lograrlo ni siquiera en ese momento. El logro del economista Pablo Jorquera y sus ex colegas dirigentes del Centro de Estudiantes de la FED, así como los del Centro de Estudiantes de Ingeniería de ese momento, al introducir nuevamente en la Universidad de Chile cursos inspirados en estas ideas, tiene un significado académico importante y es justo reconocerlo. Este giro en la economía, en la enseñanza de economía, sin embargo, está dando aún sus primeros pasos. Y la concepción que se expone en este texto está todavía muy distante de constituir una corriente significativa y menos dominante del pensamiento económico neoliberal. Perdón, que se hicieron hegemónicas tras la crisis de 1930 o con el mismo pensamiento neoliberal de los años 80. Como sucede con las ideas, estas fluyen inicialmente muy lentamente a través del cuerpo académico y social, pero al cabo de un tiempo, que visto en perspectiva resulta breve, suelen adquirir una importancia enorme. Justamente por eso la economía política clásica fue proscrita de las universidades durante tanto tiempo y hay que decirlo, sigue aún proscrita en mayor medida. Bueno, vamos ahora al curso. Una explicación para los alumnos eh, de metodología. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en los años 60 y 70, quien les habla tuvo el privilegio de contar con muy buenos profesores, aquellos cuyas enseñanzas son aplicadas por sus alumnos a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, quien les habla aprendió en primer año de ingeniería que si un problema se torna engorroso de resolver, no se debe porfiar por el lado en que se ha tornado complicado, sino darle vuelta e intentar abordarlo por un lado diferente, y a veces por el lado contrario, donde la solución puede ser trivial.
Quien les habla ha comprobado muchas veces que ello resulta útil para resolver los problemas más variados, desde calcular la fuerza del aire sobre la ventanilla de un avión en vuelo, conociendo solo las reglas de flujo de gases por un tubo, hasta subir montaña, puesto que si una huella se va poniendo cada vez más difícil o imposible, es conveniente retroceder y atacar la cima por otra ladera del cerro. Dicha enseñanza ayudó a quien les habla a abordar la pregunta quizás más acuciante que tuvo que enfrentar en la economía política marxista durante el siglo XX. ¿Por qué se derrumbaron la Unión Soviética y los regímenes socialistas de Europa? Para intentar responderla, se sugiere regresar, igual que cuando uno pierde la huella, ¿no es cierto? Hay que regresar donde la perdió. Se sugiere regresar a la Revolución de Octubre y preguntarse si fue acertado el carácter de la época histórica contemporánea que esta, la Revolución de Octubre, intentó redefinir, porque hasta antes de la Revolución tenía otra visión sobre la época, intentó redefinir como el inicio de la transición del capitalismo al modo de producción que inevitablemente le habrá de suceder en la historia. Quien les habla sugirió en ese momento también algo que está en la base del curso que ustedes van a estudiar, la idea de que puede ser más fructífero seguir la historia del siglo XX a partir de ese momento por una huella alternativa que considere la época histórica y las revoluciones contemporáneas todavía como una transición, una parte de la transición de los viejos regímenes agrarios y señoriales a la modernidad capitalista. Les repito que esa idea está en la base de del método teórico que usamos para leer El Capital en el curso que ustedes van a escuchar, y que no es muy general en los cursos del Capital que se dan en el mundo. Y por lo tanto, es en ese sentido un sello distintivo de este curso que ustedes van a seguir. Otra enseñanza de ingeniería, esa del economista y profesor Alejandro Gómez, a la sazón director del Departamento de Ingeniería Industrial, también ha resultado de gran utilidad a quien les habla en la vida y será adoptada como metodología de exposición de este curso. Es la idea de que el estudio de un objeto resulta a veces más fácil si en una primera pasada más o menos rápida, con lápiz y goma en una servilleta, decía Gómez, sobre el objeto en su conjunto, el observador intenta formarse una idea general acerca del mismo, sus principales determinaciones y sus dimensiones aproximadas, digamos al 60% de precisión. Después se puede trabajar días, semanas, meses, con calculadora, computadoras, instrumentos de dibujo técnico, en fin, decía Gómez, para dilucidar otras determinaciones y estimar sus dimensiones, digamos, al 80% de precisión. Quizás luego puede valer la pena dedicar años para aproximarse a una comprensión al 90% de precisión, pero ni siquiera una vida, ni muchas alcanzarán para comprender los fenómenos de la naturaleza y de la vida social al 100%. Con frecuencia la primera impresión resulta equivocada, la de la servilleta. El acercamiento y consideración de más aspectos suelen comprobarlo rápidamente, en cuyo caso se hace necesario, al igual que para subir cerro, retroceder donde uno perdió la huella y buscar por otro lado.
escogiendo un ángulo diferente al inicial. Nunca hay que olvidar, además, que el descubrimiento de nuevos fenómenos y aspectos, tarde o temprano, trastocará por completo la imagen conceptual que se tiene de un objeto, por completa y acabada que haya parecido hasta ese momento. Así ocurrió con la física de Newton y acaba de ocurrir con el carácter de la época y la teoría económica, como se verá después de los acontecimientos del fin de siglo. Sin perjuicio de ello, las primeras vueltas con lápiz y goma en una servilleta habrán aclarado bastante el panorama y si esa apreciación resulta correcto, merece un 7, decía Gómez. De la misma manera, la materia de este curso se expondrá en iteraciones sucesivas, inicialmente breves y simples, y luego algo más precisas y complejas, pero sin perder nunca de vista la mirada sobre el conjunto. No pretendan ustedes entender cada concepto que aquí se va a tratar de buenas a primeras, sino además conocer cuáles son las principales preguntas y temas que se van a abordar, los que en varias reiteraciones, aquí mismo en este curso, se irán precisando y complejizando nuevamente, sucesivamente y también introduciendo determinaciones adicionales. Aún al final de este breve curso, se logrará profundizar muy poco, puesto que a lo más pretende dar una mirada a lo pintor acerca del complejísimo objeto de estudio que estamos abordando, que es nada menos que la relación que establecen entre sí los miles de millones de personas que en este mismo momento están dedicando horas extenuantes a la producción de bienes y servicios que van a intercambiar entre sí en el mercado mundial. Y eso es el objeto de estudio de este curso. El trabajo de miles de millones de personas que en este mismo instante están deslomándose después de haber salido de su hogar probablemente oscuros, de haber gastado una hora y media en llegar a su trabajo, en las gigantescas ciudades que conforman el mundo moderno que realmente en sus dimensiones reales está recién naciendo en el mundo, esos miles de millones de personas que están hoy día en este mismo minuto trabajando, incorporando a su trabajo a bienes y servicios que se van a vender en el mercado. Ese fenómeno gigantesco constituye el objeto de estudio de este curso. El principal objetivo del mismo es lograr que ustedes se formen una visión más o menos general de la economía clásica en su conjunto. Ya hemos dicho lo que estamos estudiando. Esa es la primera vuelta de la servilleta. Ahora, el la idea es que pueda surgir en algunos de ustedes la inquietud de profundizar y aprender en serio los grandes aportes de la economía clásica que cambiaron el curso del pensamiento humano
como dijo Carlos Marx, quien ciertamente no se refería a sus propios aportes, que fueron asimismo muy importantes, sino a los de otros economistas clásicos, principalmente Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith es el autor de la idea central que permite comprender este fenómeno multitudinario, dinámico, poderoso, que está transcurriendo en estos mismos instantes en que estamos hablando. Este fenómeno, que es la interacción social de miles de millones de personas que están en este momento trabajando para producir bienes y servicios que se van a intercambiar en el mercado. Es decir, que no están produciendo para el autoconsumo, que están produciendo para vender en el mercado. Bueno, el descubridor de la clave para entender ese fenómeno gigantesco que lo determina todo es justamente, como vamos a ver, el pensamiento que cambió, o sea, el descubrimiento de Adam Smith, que cambió el curso del pensamiento humano. Y esta es la primera vuelta de la servilleta. Lo vamos a ver en este curso. ¿Y cuál es ese descubrimiento? El descubrimiento de que cuando el trabajo humano se incorpora a la producción de bienes y servicios que se venden en el mercado, este acto de la venta en el mercado, de su intercambio con los de otros productores, el que se venda en el mercado, que no se autoconsuma en el hogar o en el viejo, en la familia campesina, donde vive todavía la mitad de la humanidad, sino que se venda en el mercado, ese acto es lo que le entrega a las manos del pueblo trabajador, de estos miles de millones de personas que hoy día están deslomándose para trabajar en productos que se van a vender en el mercado, en el planeta entero. El acto de la venta le da a las manos de ese pueblo trabajador el toque del rey Midas. El toque del rey Midas. ¿Qué es lo que le pasaba al rey Midas, no es cierto? Que todo lo que tocaban se convertía en oro. Y efectivamente, el trabajo de esos productores que intercambian sus bienes y servicios en el mercado toma la forma de valor. Toma la forma de valor. Y esa forma de valor la mide muy rigurosamente, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Mundial, que en este momento debe estar acercándose, lo vamos a ver la cifra precisa en el curso, a los 100.000 millones de dólares, digamos, anuales. 100.000 millones de dólares, no, 100 billones de dólares anuales, es decir, 100 millones de dólares anuales. Ese es el objeto de nuestro estudio, digamos, en este curso. Ahora, en este curso se va a definir la economía política clásica y la teoría económica moderna sobre un espacio más amplio al que usualmente se comprende. Puesto que, a diferencia de otros cursos, ¿no es cierto?, incluyen a Marx junto a Adam Smith
y David Ricardo entre sus fundadores, y considera a la economía clásica en su conjunto como el cimiento general de la economía actual. Como es sabido, tradicionalmente se ha identificado la economía clásica con la obra de sus fundadores liberales y a Marx como creador de una teoría económica alternativa. Sin embargo, y esa es una idea central de este curso, tras los sucesos de 1989, ello ya no parece lo más adecuado. El aporte de Marx a la economía política se basa rigurosamente en los grandes descubrimientos de los pensadores liberales, para proceder luego a criticarlos, precisarlos y superarlos, de modo de resolver las contradicciones que estos propios descubrimientos introducen en el pensamiento económico de los liberales clásicos, y cuya solución ellos insinúan, pero no resuelven sino parcialmente en su exposición. En ese sentido, Marx se inscribe absolutamente en la economía política clásica y su aporte consiste en enderezarla y completarla, desarrollarla o superarla hacia adelante, que viene a ser lo mismo. Esto no es una idea nueva. Así consideraban su propia obra Marx y Engels. Este último, Engels, juega un papel crucial e inseparable del aporte de su compañero y amigo de toda la vida y todos los cursos serios del Capital. Sin embargo, hasta que en 1989 los aparentemente sólidos e imperecederos Unión Soviética y el campo socialista se disolvieron en el aire para dar paso también allí a un acelerado desarrollo capitalista, según la bella expresión, ¿no es cierto?, del manifiesto comunista, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Se pensaba que Marx había roto definitivamente con la teoría económica del capitalismo, dando origen a lo que se denominaba economía política del socialismo, es decir, una teoría alternativa a la desarrollada en el occidente capitalista. Ahora, acá nosotros no partimos de esa base, sino que de mirar la economía política clásica, como les decía, considerando a Marx como parte de ella, es decir, mirándola con ojos de sus contradicciones, de su crítica y de su comprensión mejor. La economía clásica, y vamos a terminar con esta idea, esta exposición, es fundamental. Ahora, si resulta tan importante como para que Carlos Marx, su más poderoso crítico, afirmara que los descubrimientos de Smith cambiaron el curso del pensamiento humano, habría que preguntarse por qué no se sigue enseñando como base de la teoría económica. En los hechos, la teoría económica se sigue basando en la economía clásica. Por ejemplo, como decíamos, uno de los términos que va a aparecer, digamos, a cada momento en nuestra conversación es el concepto de Producto Interno Bruto, el PIB. Pues bien, el PIB estima de manera bastante rigurosa y precisa las dimensiones del principal concepto de la economía clásica, que es el valor agregado en un periodo determinado por la economía de cada país, región y el mundo en su conjunto. Es decir, el principal concepto y medida de la economía de hoy está referida directamente al principal concepto económico que descubre la economía clásica, el valor. Otro concepto esencial de la economía actual es que en un mercado competitivo las cosas se venden por lo que valen. En otras palabras, su precio está determinado únicamente
por la oferta. Existe, desde luego, un subconjunto de bienes y servicios que, en virtud de su escasez, se vende de manera sistemática por encima de su costo. Pero ello es posible solo porque el resto se vende ligeramente por debajo del suyo. De este modo, el conjunto de todos los precios, de todos los bienes y servicios que se venden en un momento determinado, en un año, por ejemplo, en el mercado mundial, su precio está, digamos, determinado exclusivamente por la oferta. Si el cobre, por ejemplo, tiene renta, es decir, se vende sistemáticamente por encima de su costo de producción, si un cuadro que se vende en miles de millones de dólares, a pesar de que costó muy poco trabajo producirlo. Si hay bienes que tienen estas diferencias de precio que además cambian a cada momento, es muy fácil identificar este conjunto de bienes, ¿no es cierto?, que tienen renta, porque son escasos, porque no puede adaptarse, ¿no es cierto?, la oferta a la demanda. Si existen esos bienes, eso quiere decir que todo el resto se vende un poquito por debajo del costo. Y de este modo se cumple la ley fundamental de la economía, que la suma del conjunto de los precios necesariamente debe igualar a la suma de todos los costos. La demanda es solo una condición para que el precio de una mercancía se realice en una compraventa. Obviamente tiene que haber para ello una demanda solvente, es decir, un comprador que le guste eso y que tenga el dinero para comprarlo, ¿no es cierto? El vendedor tiene que encontrar compradores interesados en comprar su producto, para lo cual debe resultarle útil, ¿no es cierto? Y ser de su agrado. Deben tener además el dinero suficiente. Sin embargo, dada esa condición, el precio del bien está determinado únicamente por el costo de producción. En cualquier mercado competitivo, nadie puede vender sistemáticamente por encima del costo de producción a riesgo de ceder mercado a su competencia. En el conjunto de los mercados, la suma de los precios no puede exceder a la suma de los costos, es decir, al valor de lo vendido. Fíjense que lo que estamos hablando es, se llama la ley fundamental de la economía. Es decir, en esta servilleta en que estamos dibujando el objeto de nuestro estudio, ya estamos dando con las leyes más importantes. Bueno, en ese postulado, repito la ley fundamental de la economía, si uno suma todas las cosas que se venden en el mundo, la suma de los precios no puede exceder a la suma de los costos, es decir, al valor de lo vendido, es decir, al trabajo incorporado en esos bienes y servicios. En ese postulado está implícito el descubrimiento de los economistas clásicos que las cosas no tienen un valor arbitrario, sino que éste depende de lo que cuesta producirlas. No guarda relación con que a la gente le guste o no le guste, o de cuánto le guste, o cuán necesaria o indispensable resulte poseerla. Todo lo cual es una condición necesaria, por cierto, pero no determina la magnitud del valor de las cosas. El valor está determinado exclusivamente por el costo. El valor es igual al costo. Más aún, el precio del conjunto de las mercancías vendidas, el precio es distinto al valor, no puede ser sistemáticamente distinto al costo de producción de todas ellas.
Porque si no fuese así, ¿quién pagaría la diferencia? Pues la ley fundamental de la economía se basa en esta pregunta tan simple, pues. Si las cosas se vendieran por encima de lo que cuesta producirlas, ¿de dónde saldría el dinero para esa diferencia, pues? ¿De dónde saldría el dinero necesario para solventar sistemáticamente? Porque en una ocasión yo voy al mercado, qué sé yo, y por ejemplo, se produjeron menos lechugas, ¿no es cierto? Porque cayó una helada y el precio de las lechugas sube, ¿no es cierto? Por un factor, digamos, momentáneo en ese momento. Pero al mes siguiente, ¿no es cierto?, va a producirse otro fenómeno y otras cosas van a subir de precio. Pero si uno suma todos los precios, esos son iguales al costo. Tienen que serlo, porque si no, ¿de dónde saldría el dinero para dar una demanda agregada para todo lo que se vende si no es del pago de los factores de producción? Y los factores de producción que reciben dinero de la venta de los productos, que a su vez conforman su costo, es el pago a esos factores de producción son capaces de generar una demanda solvente y sistemática de los mismos. Esa es ni más ni menos la ley fundamental de la economía descubierta por los clásicos. Le vamos a dar muchas vueltas a esto. No necesitan entenderlo de buenas a primeras, pero esta es la cosa central. De este modo, la economía que se enseña hoy, que enseña estas mismas cosas que le estoy diciendo, sigue basándose en estos descubrimientos fundamentales. Sin embargo, de la boca para afuera, los economistas abandonan estos principios cuando abordan la teoría del valor y enseñan una así denominada teoría subjetiva del valor, en que todo depende de los gustos de las personas. Ciertamente, los gustos son importantes y constituyen la base de valor de uso de las cosas. La economía clásica así lo considera, pero solo como condición necesaria, no como determinación de la magnitud del valor de las cosas. Esta última depende exclusivamente del proceso de producción, de la oferta y no de la demanda. ¿Por qué entonces el afán de los economistas en abandonar estos principios que son tan simples y poderosos, que ciertamente no entraban ni dificultan la comprensión de ningún fenómeno económico, sino que por el contrario ayudan a aclararlos y explicarlos todos de manera contundente? El distanciamiento de los principios de la economía clásica y su concepto fundamental, el valor, empezó ya en tiempos de Marx, en pleno siglo XIX. Smith y Ricardo publicaron su obra a fines del siglo XVIII, del siglo de las luces. Pero ya a mediados del siglo XIX existía una corriente que abandonaba estos conceptos fundamentales, el del valor. ¿Quién rescata los conceptos fundamentales de la economía clásica? Es su principal crítico, es Marx, que motejó a tales renegadores de economistas vulgares, razón más que suficiente a juicio de quien les habla para elevar a Marx en pleno derecho al rol central que le corresponde entre los economistas clásicos. ¿Por qué una ciencia decide de pronto apartarse de sus fundamentos, al menos de la boca para afuera? Resulta extraño, ¿no es cierto? Lo que sucede es que, recurriendo a la aguda crítica del ex vicepresidente estadounidense Al Gore, a quienes niegan el calentamiento global, pues bien, al igual que en el caso del calentamiento global, la teoría del valor clásico encierra una verdad incómoda.
concluye que todo el valor producido en un periodo determinado guarda una relación directa, estricta, causal con el número de horas de trabajo humano invertidas en los bienes y servicios que logran venderse en el mercado en ese mismo periodo. Lo incómodo de este gigantesco descubrimiento es que si todo el valor proviene única y exclusivamente del trabajo humano, invertido en la producción de mercancías, si todo el valor que se produce en un año en la economía, con el cual se queda un puñado así de personas, pero si todo ese valor, que estos miles de millones de personas con su trabajo cotidiano, que en este mismo instante lo están incorporando en mercancías que se van a vender en el mercado, entonces ¿de dónde proviene la ganancia de los capitalistas, pues? Esa es la verdad incómoda, po, de Adam Smith y David Ricardo. En palabras del propio Smith, en su obra máxima, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que por contenido y forma constituye sin duda una de las obras maestras de la literatura universal, y nosotros recomendamos que junto con leer El Capital, lean la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ustedes, ¿qué es lo que dice Smith ahí? El trabajo, por lo tanto, parece evidente, este es Smith, ¿eh? El trabajo, por lo tanto, parece evidente, dice él, es la única medida universal y asimismo la única precisa del valor. El trabajo es la única medida universal y asimismo la única precisa del valor, o el único estándar mediante el cual podemos comparar los valores de las diferentes mercancías en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero, agrega Adam Smith, dicho estado original de cosas en la cual el trabajador gozaba del producto íntegro de su trabajo, no podía durar más allá de la primera introducción de la apropiación de la tierra y de la acumulación de stock. La apropiación de la tierra está claro, ¿no es cierto? El que es dueño de la tierra cobra por la tierra una renta. Pero ¿qué es lo que es el stock? Bueno, esta es la verdad incómoda, Smith. El stock es como se le decía en ese momento el conjunto de bienes, medios de producción que son necesarios para desarrollar el trabajo. Las materias primas, los víveres del trabajador mientras se termine y se vende el producto. Eso es de llamar stock. Bueno, solo más tarde toma el nombre de capital. El trabajo humano aplicado a la producción de mercancías, es decir, bienes y servicios que se venden en el mercado, es la única medida del valor de las mismas. Pero el trabajador que originalmente gozaba del mismo en su integridad, según Smith, se ve forzado a compartirlos con quienes, como se verá en este curso, más precisamente los despojan de la tierra y de más medios de producción que Smith denominaba el stock, y solo más tarde tomaron el nombre de capital. En cambio, respetar como fundamento general de la teoría económica que el hecho que el trabajo humano es el que genera el valor de las mercancías, acarrea la verdad incómoda, que si todo el valor proviene del trabajo, las ganancias de los capitalistas y rentas de los rentistas tienen que ser, de alguna manera, apropiaciones de parte de ese valor producido por quién, por el trabajo, pues. Ello efectivamente resulta bastante impresentable e incómodo para quienes no viven de su trabajo, y esa es la razón por la cual a partir de la segunda mitad del siglo XIX este gran descubrimiento comienza a ser dejado de lado como un asunto sin importancia. Me parece que
hemos cumplido con el horario, son exactamente las 11 y vamos a dejar espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, los alumnos, y posteriormente daremos un descanso y sus profesores auxiliares, Daniel Andrade y Sergio e hijos, tomarán en sus manos esta clase para organizarlos a ustedes para que a su vez estudien, porque van a tener que hacer las presentaciones siguientes también ustedes. Muchas gracias. Perdona, y Gonzalo Gutiérrez también va a hacer una intervención, ¿cierto? Magnífico. No sé si antes o después de la pausa. Hoy, Eh, mm, Como quieran, yo lo que quería era, bueno, buenos días a todos y todas, era hacer una breve presentación de poner en contexto el Capital, los tres libros del Capital, el libro primero y de qué va a tratarse el curso, porque entiendo lo que ha hecho Manuel ahora es una presentación general del curso y poder poner eso en contexto. Yo creo que no sé si ustedes están para hacerlo, yo creo que me demoro unos 15 minutos, 10 a 15 minutos, y ahí hacemos el intermedio, ¿sí? Bien, quería hacer, si me permite, poder presentar esto para compartir pantalla, ¿sí? Puedes, puedes. Puedo, bien, ya. Entonces, voy a hacer ahí y tal vez ahí, ¿está bien? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Corre? Se ve. Ya, bien. Lo que quería era una breve introducción al capital. Por supuesto, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero es para que pongamos un lenguaje en común y para que sepamos de qué vamos a hablar y de qué se va a tratar el curso. Bueno, el Capital es una obra cumbre de Marx que vivió en el siglo XIX completo, casi del 1818 a 1883 y que se trata de una crítica a la economía política y ese es el nombre que tiene además, y una crítica en el completo sentido de la palabra, una crítica, un análisis crítico tanto positivo, negativo y un planteamiento de una explicación de cómo funciona el capitalismo, que en esa época estaba empezando y se compone de tres libros. Aquí se los muestro. El libro 1, el proceso de producción de capital, son libros bastante gruesos como lo ven, mil páginas el primero. El segundo un poco más delgado, el proceso de circulación de capital, pero tampoco no mucho más delgado, 600 páginas. Y el tercero es el proceso global de producción capitalista, más grueso que los otros dos, 1400, 1040 páginas. Entonces, estos tres libros son los que componen el Capital. ¿Y qué es lo que se propone Marx ahí entonces? Develar cómo funciona la economía capitalista vista desde esa época en su contexto y donde pone ejemplos fundamentalmente del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, que es el país donde comenzó el capitalismo en 1710, 1750, con la revolución industrial y con todos esos procesos, y por lo tanto Marx estaba en el meollo de donde estaba desarrollándose todo esto. ¿Cuál es el método de exposición que tiene? Él lo llama incluso un método de exposición científico. Y no es novedad eso porque precisamente en Inglaterra en esa época, como voy a mostrar en la próxima diapositiva, se está desarrollando todo un fuerte teorías en física fundamentalmente, pero también en biología. Y ese era el centro de todo, y entonces todo estaba en el ambiente de cómo poner en forma científica las cosas.
Para ellos, en esa época, era una novedad poner en forma científica porque recién el término estaba alojándose, estaba desarrollándose. Para nosotros hoy día no es nada, el método científico lo enseñan en enseñanza básica, en enseñanza media, todos sabemos lo que es la ciencia, de modo que esa parte no es novedosa hoy día, es novedosa para la época, sí, querer poner en términos, en bases estructuradas y con hipótesis, con desarrollo, esto. Y lo que hace entonces parte de lo abstracto a lo concreto, o sea, hace un cuerpo teórico donde tiene que inventar conceptos, donde tiene que inventar categorías como la de, en términos teóricos, las recoge de la realidad, pero las construye y sobre esa construcción baja nuevamente a lo concreto, que es lo mismo que hace Maxwell con las ecuaciones de Maxwell. O sea, estaba la electricidad, se eleva, crean el concepto campo eléctrico, campo magnético, ven sus relaciones entre ellos y de ahí ven cómo se desarrolla esto. Es lo mismo que hace Marx en el Capital. Y la idea es revelar la ley interna del capitalismo, cómo se producen las mercancías en el capitalismo y cómo ese proceso de producción de mercancías lleva a una cuestión que es una categoría que se crea ahí, que es la de plusvalía y la apropiación de plusvalía. Entonces, bueno, Marx nace en Alemania, pero después se va a Francia y la mayor parte de su vida la pasa en Inglaterra, en Londres, donde estaba todo pasando. El año 48, a los 30 años, publica con Engels el Manifiesto Comunista, porque tenían la idea de esto de una emancipación de la sociedad, veían la explotación, etc. Y eso los hace profundizar en qué cosas, no solo desde el punto de vista político y filosófico, sino que también desde el punto de vista económico, qué era lo que se estaba viviendo. Y comienza a estudiar entonces de forma detallada esto, fíjense, 1948, 1958, 59 saca un manuscrito de economía que es la crítica a la economía política y en unos 8 años más publica el primer libro del Capital, que lo publica en alemán, a pesar que estaba en Inglaterra, porque el alemán era su lengua materna y se siente más cómodo en eso y lo publican en Alemania. Y bueno, posteriormente sigue trabajando en el libro 2, en el libro 3, no alcanza a publicarlo en vida, es Engels quien los publica el libro 2, en alemán también el original, el 85, y el 94 también en alemán, Engels publica el libro 3, que Marx los deja encaminado, pero no totalmente terminado. ¿Cuál es el contexto histórico? Esto es lo que les decía yo. En Inglaterra estaba pasando todo, también desde el punto de vista científico. En 1864, Maxwell publica las ecuaciones de Maxwell que unifican el magnetismo con la electricidad y da la revolución eléctrica y magnética que conocemos con la creación con el descubrimiento. Él planteó que existían ondas electromagnéticas, Hertz en 10 años después demuestra que hay ondas electromagnéticas y empieza la radiotelefonía, ya estaban dando la telegrafía. Entonces es un cuerpo teórico muy fuerte. A comienzos del 1800 había quedado establecido en el cuerpo teórico de la mecánica newtoniana ya en forma muy potente con trabajos de Lagrange, también en forma sistemática científica. Y la tercera teoría física, que es lo que llaman la física clásica completa, es la termodinámica, que el fundamento teórico de las máquinas térmicas que habían nacido también en Inglaterra con Watts y con otros como Stephenson, que lo hizo en los ferrocarriles, etc. De modo que eso es lo que estaba ocurriendo en Manchester, donde vivía Engels, en Londres, donde vivía Marx, y donde seguramente le escuchaba muchas de estas charlas porque iba al Museo Británico a escribir El Capital, muchas de estas charlas y muchos de estos conocimientos los tenía. Paralelamente en el área de la biología también hubo una revolución. Dos teorías, una, el origen de la especie de Darwin, que plantea esta idea de evolución, y la teoría celular de Schell en Alemania, que era del mismo tiempo, y por lo tanto
estos nombres de la célula, de buscar la mercancía, que es la célula fundamental de donde nace todo, etcétera, eso estaba en el ambiente, eso es lo que se vivía, y por lo tanto Marx trata de poner la economía en estos términos. Y en términos prácticos, estaban estos grandes inventos: ferrocarriles, telégrafo eléctrico, expansión fabril, máquinas térmicas, por todos lados, y que tiene mucho que ver con el modelo que hace Marx de cómo funciona el conjunto de la economía. Bueno, los tres libros del Capital entonces son estos y se titulan así, tienen una conexión lógica muy, muy clara. El primero es el proceso de producción del capital. O sea, él dice, mire, aquí hay un modo de producción que hace mercancía, etcétera. Voy a averiguar en qué consiste ese modo de producción. Y lo analiza en detalle y es lo que vamos a ver nosotros, porque es fundamental, porque crea ahí las categorías principales, demuestra que es el trabajador, el trabajo, el que pone el valor, que junto con los medios de producción crean nuevas mercancías, y allí es donde se produce una ganancia que después se realiza en el ciclo del comercio y del el capital financiero, que quiero mostrar ese ciclo también. De modo que eso es. Y entonces él dice, bueno, producimos estas mercancías y estas mercancías van al mercado, circulan, y eso lo analiza en el segundo libro. ¿Cómo ese proceso de circulación? ¿Cómo la mercancía producida la toman los comerciantes, las venden, las intercambian y se vuelve a dinero nuevamente? Empieza con dinero, el capitalista con ese dinero compra fuerza de trabajo, compra medio de producción, produce mercancías, el comerciante vende la mercancía y se obtiene dinero de nuevo. Pero dinero que es mayor que el inicial. Esa es la gracia del ciclo. Una parte de ese dinero la deja para vivir, para su acumulación, y la otra parte la mete nuevamente en el negocio. Y eso hace crecer el negocio, y este círculo o esta circulación crece. Eso es lo que dice, cómo se realiza y reproduce el capital. Una vez vendida la mercancía, esa parte de dinero la ponen nuevamente en el capital. Y el esquema, y son los esquemas claves de reproducción. Y el tercer libro analiza ahora en su conjunto todo el proceso y todas las cosas que están en el detalle de todo ese proceso, que es cómo se distribuye después la plusvalía o este capital creado en la reproducción y en el resto de la población, y fundamentalmente esta parte de el capital financiero, la ganancia, el interés, la renta. La renta es, como vamos a ver en el curso, es renta de la tierra, pero renta también de otros, de las patentes hoy día, de las plataformas web, etcétera, que es otra forma de obtener ganancia distinto al capitalismo industrial. Y eso lo analiza en el tercer libro, y eso deja de alguna manera cerrado el ciclo del análisis del capital para la época en que él estuvo, y donde toma fundamentalmente el caso de Inglaterra. Entonces hay una unidad en estos tres libros. En el libro 1 explica la plusvalía y yo creo que ahí están los dos grandes descubrimientos de él: la teoría del valor, o sea, cómo se produce el valor, y la teoría del capital, que es cómo se reproduce, cómo se acumula el capital en este modo de producción que habían nacido. En el libro la circulación y reproducción, y en el libro 3 la ganancia, el interés y la renta. Cómo eso se expresa en el... ¿Por qué dice la apariencia esto? Porque esto es lo que vemos nosotros en el día a día, cuando uno va al banco, cuando uno deposita, cuando uno le pagan el sueldo, uno ve la apariencia de la economía, pero abajo están estas dos cosas que uno puede ver al revés. Esto es lo que vemos nosotros, esto es lo que ocurre, y esto es lo que ocurre más en profundidad, el libro 1. Entonces, por eso es que se dice que va de lo abstracto a lo concreto. Lo último, lo concreto, es lo que vemos todos los días. Entonces, aquí quería entrar en la parte de
del libro 1, que es el proceso de producción del capital. Y el proceso de producción del capital, bueno, hay varias discusiones, autores, de ahí quiero ver el índice, pero hay como tres partes básicas. Uno, la primera parte donde explica los conceptos, y Marx dice que, como en toda ciencia, esa es la más difícil, y es la más difícil por eso, porque él crea categorías y las explica. Mercancía, dice dónde viene el dinero, el doble carácter de la mercancía, el trabajo como sustancia del valor, o sea, descubre que el trabajo es el elemento fundamental que produce valor, y junto con los medios de producción producen la riqueza, los dos, pero el trabajo es el que produce valor, y ese concepto de valor que es tan discutido, él lo discute aquí. Entonces, crea el marco conceptual en la primera parte del libro 1. Con ese marco conceptual, él devela el secreto de la ganancia y la plusvalía. Explica entonces cómo el capitalista en la producción industrial, en la fábrica, se produce la ganancia y cómo él tiene una sobreganancia, porque no le paga a los no reparte entre los trabajadores toda la ganancia, sino que le paga a los trabajadores solo su fuerza de trabajo, que es el dinero que necesita el trabajador para subsistir. Que es una cosa hoy día también yo creo muy evidente, pues no sé, yo tengo un exalumno que trabaja en el Banco Itaú, que hizo el doctorado en física y es analista senior de modelos de cosas. Y él me dice, yo, profe, con lo que hago 2 días, me pago el sueldo del mes al tiro. Lo que gana el banco con lo que hacemos de todas las cosas es tremendo. Ese es lo que devela esto, que es evidente que hay muchos trabajos, todos, que producen mucho más de lo que le pagan a uno. A uno le pagan para vivir nomás, y aunque le paguen 3, 5 millones, uno puede decir, vive muy bien, pero él produce mucho más. Ese es el descubrimiento, que es la teoría del valor, uno de los descubrimientos centrales de Marx. Y eso es la segunda parte entonces del libro 1, así grueso, en que explica todos esos detalles. Y la tercera parte del libro 1 yo diría que es la sección séptima, que es el proceso de acumulación de capital. Una vez que se ha producido esa ganancia, cómo se produce el ciclo, eso no lo hace una sola vez, sino que es un ciclo virtuoso en términos del capitalismo, que sacan una parte de esa ganancia y la meten de nuevo en la empresa y va creciendo. Y crece infinitamente, y esto tiene que ver también con la teoría de las crisis, que no puede crecer, es obvio también de un punto de vista conceptual grande, que no puede crecer infinitamente. Que eso va a tener competencia con otros capitalistas que están en lo mismo. Que no hay una planificación de cuánto tengo que crecer, más que una planificación personal de cuánto me conviene a mí crecer, pero no hay una planificación global en términos de sociedad, sino que hay una competencia, y por lo tanto se produce primero una concentración de capital y una centralización de capital, que es la cuestión evidente que vemos. Ayer mismo escuché una charla de alguien aquí que decía de inteligencia artificial, y que lo que va a pasar con todas las máquinas que están de inteligencia artificial, DeepSeek, Gemini, ChatGPT, etcétera, que todas se están pareciendo, están haciendo más o menos los mismos productos, y de ahí van a empezar a caer las chicas, van a quedar 2 o 3. Es el proceso que vio Marx en esos tiempos, lo mismo. Empezaban muchas, pues quedan pocas, proceso de centralización. ¿Y qué es la dinámica de esta acumulación que él explica en la sección séptima del Capital? Y termina con un cuarto aspecto que es muy interesante, que es la acumulación originaria, que es cómo empezó este proceso, que es obvio también ahora para toda la ciencia. En ciencia siempre se explican los procesos y dejan un capítulo a ver cómo empezó esto, cómo empezó la célula, porque uno puede estudiar la célula ya formada, cómo empezó la célula. Aquí es en la acumulación originaria,
que es cómo empezó el proceso del capitalismo, que lo hace en los últimos capítulos de esa sección séptima. Entonces, esos son más o menos, yo dije tres, con estas son cuatro en realidad, las partes conceptuales del capital. En el capítulo, en el libro 1, el concepto, la creación de las categorías y los conceptos, la aplicación de eso para cómo se produce la mercancía y por lo tanto cómo se produce el plusvalor, luego cómo ese plusvalor se reinvierte en un proceso de acumulación de capital, ahí habla de la reproducción simple, reproducción ampliada, pero todo eso lo va a ver en el tomo 2 en detalle. Y finalmente cómo se empezó el proceso con la acumulación originaria. Eso entonces, y ahí una breve conclusión del libro, uno podría decir que el capital no es el dinero, no son las máquinas, nada, sino que es una relación social. O sea, no es una cosa, sino que una relación que se metamorfosea en el proceso de el circuito del capital. Y que el núcleo es esta producción de plusvalía como ley interna, la acumulación también y la explotación que hay de los trabajadores. Ahí surgen dos clases muy evidentes, que no es que uno las cree, del desarrollo salen de suyo, de que hay unos que trabajan, que venden su fuerza de trabajo y los otros que tienen medio de producción, que explotan esa fuerza de trabajo y que se aprovechan de una parte de ese trabajo no remunerado. Remuneran solo la fuerza de trabajo, no el trabajo completo. Y eso lo ocupan para ello. Eso es entonces, y aquí está, voy ahora, son 7 secciones la del capital en la edición en castellano. En la edición inglesa son 8 secciones, la parte de acumulación de capital, de la originaria y de la acumulación originaria tienen aparte, pero bueno, esta es la que vamos a ver nosotros, la de Pedro Escarón, que está una de las versiones. Tiene una serie de notas iniciales, esos prólogos que son interesantes leerlos, pero que uno puede leer también después al final porque dan una idea, como todo prólogo a veces son complicados. Aquí está la sección primera que explica las categorías de mercancía y dinero en el lenguaje de Marx, con las distintas secciones. Capítulo 1 y cada capítulo tiene subsecciones de una primera sección que llama. Nosotros no sé cómo llamaríamos esto, parágrafo, etcétera, porque le ponen sección. Es bien desgraciada la manera como decidieron, viene del alemán, que es Band, que le llaman. Entonces, el libro 1 no es el volumen 1, es el libro físicamente 1, que es lo que en castellano diríamos volumen 1. De ahí sería primera parte, capítulo 1 y sección. Pero eso ya marea, pero bueno, aquí le llaman sección a esas grandes Oye, secciones. gran idioma el alemán, No, está bien, pero en su lógica interna, po. En la otra, súper ordenado. Además pero que era el idioma de la ciencia de la época, era el sí, idioma. sí, es cierto eso. Pero bueno, como dicen, a mí me gusta el pragmatismo americano inglés. Mientras más se entiende, mejor. Pero bueno, este es el punto. Secciones, capítulo y parágrafo. Esa es la sección 1. La sección 2 es la transformación de dinero en capital, y ahí terminan, a mi juicio, las categorías principales, que son como las definiciones que hacen en matemática o en cualquier ciencia. Oye, esto es la célula, esto, y de ahí empiezan a trabajar. En la sección 3 empiezan a trabajar ya cómo se produce el plusvalor, y distingue entre plusvalor absoluto, que es como aumentando la jornada de trabajo, y el plusvalor, perdón, y el plusvalor relativo, en donde hace un detalle, en todo él pone la teoría con
cuestiones prácticas e históricas. Entonces, el libro juega en esas dos partes también, que lo hace complicado de leer, porque uno está siguiendo un hilo conductor y se va con una historia más pequeña. Muchos dicen que esa es la genialidad del libro. Bueno, no sé, esas son todas opiniones. A mí no me gusta eso, me gusta más que dejara toda la cosa histórica para que si uno sigue dudando lo lea ahí, pero que haga el planteamiento duro. En fin, hace eso y como en todo el libro también, siempre hace resúmenes, muy parecido a lo que dice Manuel. El Capital está hecho esa idea de espiral, de que toma un tema, lo presenta y después lo estudia de nuevo, y después con más profundidad y más profundidad y más profundidad. Entonces aquí en esta hace la producción del valor absoluto y relativo. Toma los dos que ha estudiado y lo pone en su conjunto, para que uno lo entienda mejor. Algunos dicen para que uno se confunda más, porque si ya lo había entendido con esto... Pero bueno, lo hace reflexionar más a uno con el conjunto de las cosas. Y de ahí habla del salario, esta idea de lo que se paga en la fuerza de trabajo, que ya ha hablado antes, todos los temas los ha hablado antes, pero aquí lo profundiza en particular, cómo es el tema del salario. Y finalmente entra esta sección séptima, que es el proceso de acumulación del capital. Entonces uno ya se convence que en la fábrica, en la industria se produce capital, que lo que se metió, el dinero inicial, salió más que eso, y ahora quiere ver cómo ese proceso se hace en un circuito, cómo se acumula. Entonces habla de la reproducción simple, que es la reproducción que uno tiene el capital, y mete lo mismo nomás para que siga funcionando la fábrica. No le mete más. Lo otro se lo deja para uno, para vivir o para su familia, etc. Y la otra es el proceso de reproducción en escala ampliada, en donde yo tengo la fábrica y meto más. Entonces tengo la panadería, como aquí, por ejemplo, la panadería de cerca de mi casa es de reproducción simple. El hombre se conformó con eso y está hace muchos años con la misma panadería y la hace. En cambio, otro negocio uno lo ve claramente, que es uno de café que hay en el campus, que es reproducción ampliada. El hombre empezó con un kiosco chico, ahora tiene un patio, puso al lado otro de esos kioscos y no sé hasta dónde va a parar. Parece que me conversaba el otro día que lo puso en otro lado también, que está poniéndose. Entonces, esa es la descripción que hace y cómo funcionan esas dos cosas. Y aquí, de nuevo, en la misma idea, toma reproducción simple y hace un resumen sobre la Ley General de Acumulación Capitalista, que la va a ver en detalle en el libro 2 y en el libro 3 después. Esta es como introducción a esos dos libros. Y hace un desarrollo muy detallado de cómo eso se ha visto en Gran Bretaña. Esa es la parte histórica. Y termina aquí con la acumulación originaria, que es, él se pregunta, bueno, pero esto no empezó solo. ¿Cómo empezó? Y cómo expropiaron a la población rural, cómo se despoja la tierra, legislación sanguinaria contra los expropiados, que es también lo que conocemos. Eso es lo que es interesante. Todo esto lo conocemos nosotros y más todavía los que vivimos en países del sur global. Cómo ha sido la explotación, la expoliación, el despojo de nuestras riquezas. Eso es lo que explica aquí. Y con eso termina el libro 1. Eso es más o menos lo que vamos a ver entonces, creo yo, y salgo de aquí. En este curso, con más o menos detalle, y la idea es que los estudiantes vayan leyendo antes y se van haciendo las explicaciones, pero con el agregado que dice Manuel, que es con una visión que dialoga directamente con la economía actual del país y con la situación de hoy día. O sea, no es una lectura solo del Capital, es primero un conocimiento de los clásicos, Juan Adam Smith y David Ricardo, y segundo, creo yo, lo más importante, que no es una lectura del Capital en términos como académicas, sino que tomar esas categorías aplicadas hoy día al mundo
de hoy y al Chile de hoy, porque Senda en eso es en lo que trabaja, en analizar la situación socioeconómica del país. Por lo tanto, tiene